El segundo paso es calcular el número de las luminarias necesarias para alcanzar un nivel de iluminación promedio deseado en el plano de trabajo, sobre el plano de trabajo, ¿no? Nuevamente, esto depende de la actividad que se va a realizar. Entonces, lo primero que debemos saber es el nivel de iluminación promedio para la actividad que se va a realizar. Aquí yo puse una tablita, una tabla en la parte inferior derecha con diferentes actividades. Eso lo saqué de un libro de un estándar que ya se los pasé anteriormente a ustedes. Es una tabla con diferentes niveles de iluminación para diferentes actividades. Por ejemplo, para lo que es el llenado de formas, o sea, para trabajo de llenar formas en un escritorio, la iluminación promedio debe de ser 300 luxes. Para lo que es escritura, para mecanografía, leer o procesamiento de datos, es de 500 luxes. Si estamos hablando de dibujo técnico, aquí debo tener yo más iluminación, entonces el promedio, el nivel de iluminación deseado es de 750 luxes. Aquí vamos a poner un ejemplo que yo quiero poner estaciones de trabajo, bueno, computadoras, pues, estaciones de trabajo donde obviamente voy a hacer diseño de video, otra vez, o de imágenes, procesamiento de imágenes. Entonces para eso yo necesito una iluminación de 500 luxes en promedio, ¿no? Que es lo que yo puse un recuadro rojo ahí. Entonces una vez que yo ya selecciono o que yo ya obtengo el nivel de iluminación que necesito para la actividad que voy a realizar, eh, determino el tipo de luminaria que yo quiero utilizar. Entonces probablemente el, no sé, el dueño de la oficina ya tiene el tipo de luminaria que va a poner en la oficina. Entonces hay que calcular nada más cuántas luminarias voy a poner en esa oficina o en ese área de trabajo. Y bueno, una vez que yo tengo el nivel de iluminación y el tipo de luminaria que yo voy a utilizar, obviamente ese tipo de luminaria yo tengo que buscar la formación técnica del fabricante para poder hacer todas mis operaciones. Pero ya con eso yo obtengo o yo ya calculo el número de luminarias, que en este caso es N mayúscula, a partir del nivel de iluminación, eh, el área del lugar de trabajo, o sea, ya sea en oficinas, cualquier cosa, ¿no? El coeficiente de utilización determinado en el paso anterior, el número de, requiere el número de lámparas por luminaria, que en este caso es N minúscula, requiero el flujo de iluminación nominal que me va a dar la lámpara, o puede ser que la luminaria me va a dar el flujo de iluminación de la luminaria en total, y también me van a dar el dato de el flujo de cada una de las lámparas, y este es el lumens. Y por último, el factor de mantenimiento. Entonces, para el factor de mantenimiento se tiene en cuenta, bueno, algunos factores, ¿no? Pero en este caso tiene que ver con lo que dije al principio, que era el nivel de polvo o de suciedad que había en el ambiente. Y el nivel de suciedad que se acumula también tanto en las superficies como en las luminarias. Entonces aquí ya también ya se determinaron esas cifras, esos valores, en este caso son porcentajes, y estos los pueden encontrar también en cualquier eh, documento donde vengan los estándares, ya sea europeo o americano, que son los que más se utilizan, ¿no? Entonces para habitaciones muy limpias, muy, muy, muy limpias, digamos una sala de quirófano, por ejemplo, voy a tener un factor de mantenimiento de entre 0.85 y 0.9%. Para una habitación limpia voy a tener un factor de mantenimiento de 0.8 de un 80%. Eh, para una habitación que se clasifica como promedio, o sea, una sala de un hogar, por ejemplo, ese factor de mantenimiento va a ser de 0.7, 70%,
Y para lugares donde sí haya mucho polvo, mucha concentración de polvo, como un taller de carpintería, por ejemplo, es de 0.6. Entonces, para mi caso, donde yo estoy trabajando en este momento, sería de 0.7. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ese factor lo manejan como 0.8. Entonces, casi siempre se maneja como 0.8. Entonces, también lo podemos dejar como 0.8. En realidad no van a cambiar mucho los cálculos. Bueno, por último, en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, el, el dueño, el que encarga el diseño, puede que ya tenga las luminarias, pero puede que no tenga las luminarias. Simplemente él estuvo revisando algunas. Entonces yo puedo hacer cálculo con diferentes luminarias y esta fórmula, digámoslo así, esa ecuación, es muy flexible en el sentido de que yo puedo ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, yo puedo ajustar el uso de otras luminarias, calculo esas luminarias y simplemente calculo el nivel de iluminación que me van a dar ese tipo de luminarias. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente despejo de la ecuación, despejo lo que es la iluminación promedio que van a luminarias y ya puedo verificar si esa iluminación promedio concuerda con lo que yo tengo aquí en mi tablita, ¿no? Los valores promedio que ya alguien determinó por mí. Por último, el tercer paso es determinar la distribución de las luminarias dentro de la habitación. Si una vez que ya yo calculé el número de luminarias, ¿cómo las voy a distribuir dentro de una habitación? Entonces aquí básicamente es determinar la distancia entre cada una de las luminarias para que queden bien espaciadas dentro de la habitación. La distancia que se da desde la luminaria hasta su pared adyacente es de 1/2 a 1/3 de la altura de la habitación. ¿Sí? O sea, no puede ir más allá porque ya entonces no estaría distribuyendo la iluminación como debe de hacerlo. Y para determinar esa distancia entre cada una de las luminarias, primero, bueno, la distancia entre luminarias se toma como referencia al centro de la luminaria. Entonces se va a medir cada una de las distancias a partir del centro de cada una de las luminarias. Esa distancia pues se calcula con el largo total de la habitación entre el número de luminarias que van a ir colocadas en cada una de las filas. Entonces es un proceso muy sencillo. Si nosotros calculamos, por ejemplo, aquí me dio un número par de 8 luminarias, pero si yo tuviera, en dado caso, un número impar, digamos 9 luminarias, entonces yo tendría que hacer un diseño lógico, ¿no? Un arreglo lógico de luminarias. Si algo que se pueda realizar. Bueno, si tengo 9, lo puedo dejar simplemente como 8, o puedo colocar una al centro también, ¿no? Para eso ya tenemos programas de simulación de iluminación donde podemos ver si es conveniente poner una luminaria en el centro o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede que se traslape la iluminación y tenga puntos de mayor concentración de iluminación que no me conviene, ¿no? O sea, que estaría creando un ambiente incómodo para trabajar. Entonces, en el siguiente video, ahorita ya vimos métodos de iluminación, métodos de determinación de la cantidad de luminarias. Si cada uno de estos métodos yo hago el cálculo para una habitación sencilla, pues una sala de estar de una casa, por ejemplo, en todos me va a arrojar resultados muy similares. Ya cuando hago proyectos más complejos, entonces ya puedo notar una diferencia entre cada uno de los métodos, pero todos van a arrojarme datos similares. Entonces aquí la ventaja de tener un programa de simulación es que
Este ya me va a hacer todos los cálculos que yo requiero para determinar el número de luminarias. Incluso yo puedo trabajar desde cero, o sea, sin hacer ningún cálculo, y yo voy. Obviamente es para diseñadores que ya tienen mayor experiencia, un arquitecto, un diseñador de interiores, que tiene experiencia en esto, en iluminación. Ya puedo yo más o menos determinar qué tipo de iluminación requiero o la que es la que quiero para mi diseño, ir colocando las luminarias dentro del diseño e ir viendo cómo va iluminando mi iluminación en tiempo real y en 3 dimensiones, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar estos programas de simulación. Entonces en el siguiente video vamos a ver el programa de simulación con el que vamos a trabajar, que es Dialux. Hasta aquí pues terminan lo que son métodos para cálculo de luminarias.